aburrirse es besar la muerte. Y lo que me ha dado el monte son una forma de vida y una intensidad de vida. Yo me he jugado un par de matrimonios casi por culpa de la montaña. Tú ves las abuelas, ven las abuelas haciendo calceta en una era. Tú ves las abuelas, esas están ahí porque a ver si se cae algún escalador y se divierten porque se aburren mucho. Yo disfruto pasando miedo, pero que sigo pasando miedo por un tubo. Yo les diría a la gente joven que vivan el territorio, no se apropien, no usen el territorio, lo vivan. Pues bueno, una de las cosas que yo creo que nos falta es recuperar nuestra historia, sobre todo de la escalada. Y ahora sé que puedo escalar lo que pueda, como pueda, con quien pueda y cuando pueda. Bueno, no pasa nada, se disfruta, se disfruta. Bienvenidos a otra Antropoentrevista. Estamos con Pedro Notario, PJ, como gusta que le llamen. Valenciano de pro, conocido nacional e internacionalmente. Es una de los escaladores que más huella han dejado, sobre todo en nuestras montañas. Para destacar la Peña Notario, o la Cima Notario, que de alguna manera pues deja constancia de la importancia de la persona que vamos a entrevistar hoy. Pedro, háblanos un poco de tus inicios. ¿Cuáles fueron los momentos que te tocó vivir? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué fue el incentivo que te hizo acercarte a la montaña? ¿Cuáles eran tus inquietudes? Bueno, así a grandes rasgos, yo nací en Valencia, al lado de la Plaza de la Virgen, es decir, en la Ciudad Vieja, en la Plaza Crespins, en el 40, justo al terminarse ya, inicio de posguerra. Y estudié el bachiller en el Pilar. Antes yo había ido a pasar la Nochevieja con mis 10 años a Santi Espíritu y estando allí con los novicios hicimos el Pico del Águila, que es una cumbre muy característica de la Calderona que está detrás de Santi Espíritu. Y esa fue mi primera experiencia de subir una cumbre, que me quedé emocionadísimo de llegar arriba. Sí, yo había salido al monte, con mi padre, que era cazador. Sí. Y yo iba, como decía él, de perro. De perro. Porque yo no he cazado, nunca he cazado en la vida. Pero iba con él, debía levantarle las piezas. Entonces esa era la primera experiencia de monte. Pero la primera ascensión fue la del Pico del Águila. Y luego, otro tiempo después, con el mismo fraile, el padre Domingo Jordá, me acuerdo de él, que estaba de superior en Agres, en el convento de Agres, estando con él allí, visitándolo, vino un grupo de gente de scouts y dijeron, vamos a hacer el Moncabrer. Eso debía ser el año 52 o 53, porque era antes de que se creara el centro excursionista de Cocentaina. Y entonces, bueno, hicimos el Moncabrer desde el convento, que para mí era un palizón. Ten en cuenta que yo tenía 12 años, sí. Y seguí con los scouts, pero claro, los scouts no me acababan de satisfacer el espíritu de aventura que debía yo tener dentro. Y entonces cayó en mis manos un reportaje yo creo que estaban los Macedo, Félix Méndez, de guías de alta montaña haciendo la Cresta Midi Plan o haciendo el Grepón, una de estas. Y vi aquella historia y me quedé alucinado. Y dije, pues yo tengo que salir a la montaña, tengo que hacer algo de esta aventura. Y me acuerdo que el profesor del Espíritu Nacional, que es una asignatura, ahora se hablaría de la ciudadanía, aquello no era de la ciudadanía, era de la formación del Espíritu Nacional. Pero la verdad es que era un tío muy majo y me dijo, ¿tú quieres hacer montaña? Y dije, yo quiero hacer montaña. Dice, pues vente. Y me llevó a la jefatura provincial del movimiento y dijo, ¿dónde tenéis los de montaña? Dijeron, está aquí al lado, en la plaza de Tetuán, enfrente de Capitanía, en el Palacio Cervello. Y me llevaron a la unidad de guías montañeros. Y allí estaba, pues, Vallejá, estaba Dacal, estaba Oliver, pero también estaba Miguel Gómez, Botella, Saganelles todavía, Héctor Montaña, todas las grandes históricos. Sí,
Y bueno, pues ya... ¿Qué año era esto? Eso era el año 54. 54. Bueno, la primera salida debió ser en mayo del 54, mayo-junio, nos fuimos a Peñas de Guaita, y como cosa curiosa te diré que la formación que recibíamos era una cordada con 2 cuerdas de 30 metros de cáñamo, una cordada de 30 tíos, 30 o 40 tíos. Y entonces me acuerdo siempre porque llegábamos, la pared tiene 30 metros, llegábamos a mitad de la pared y entonces te desencordaban de una cuerda y te enganchaban de la de arriba y así iban pasando. Es que tú imagínate una cordada de 40 tíos para un curso de iniciación. ¿Y recuerdas, separando la ascensión de escalada, más vertical por supuesto, cuál fue tu primera escalada? Mi primera escalada fue en la unidad de guías montañeros, que hicieron un curso de iniciación. Entonces ni se llamaba curso ni iniciación, empezábamos a escalar y nos llevaron a todos. Yo creo que era la Castillo, la vía Castillo, el año era en mayo del 54, en Peñas, ¿no? En Peñas de Guaita. Y entonces, como éramos tantos y teníamos 2 cuerdas de cáñamo, no me acuerdo si eran de 30 o de 40 metros, pero daba igual, nos daba para todos. Entonces nos iban encordando como las longanizas, igual, o las morcillas. Allí íbamos hasta la mitad, que estaba, me parece recordar, Miguel Gómez cambiando las cuerdas, que además te trataba con un cariño y un afecto como era típico en él. Me decía, ven, ponte ahí, no te muevas, no te caigas, y te dejaba sueltos. Miguel Gómez, que de tu época, era tu profesor en aquella época. Era, sí, yo aprendí con Sacanelles, con Biosca, con Miguel Gómez. Botella más o menos, Botella era un alumno avanzado. Tebar también estaba en aquel grupo, Tony Martín Mateo, y todos estos son los que me enseñaron a escalar. La primera salida a Pirineos, en un campamento, fue en el 54, en julio, agosto del 70, y estuvimos en el Stand John. Y me acuerdo porque en mi tienda, en mi escuadra se llamaba, estaba Raymond, que cantaba en los... ¿Qué año era ese? 54. ¿El cantante? Sí. Y cantaba en los fuegos de campamento. Qué bueno. No escalaba, pero hizo la ascensión del Tour de Colomer, no subió a los Subenur, pero hizo unas cuantas ascensiones con nosotros. Me parece que cuando yo les digo que nos conocimos en el Frente de Juventudes no les gusta nada, pero bueno. Qué chocante Raymond en un campamento de esos de la Frente de Juventudes. Y luego lo veía. Y luego levanta el brazo. Por eso lo he contado. Porque es chocante. Bueno, te digo, eso son vivencias de... Pedro, o PJ, como te gusta decir también, tú fuiste director de la Escuela Nacional de Alta Montaña de sección valenciana. Sí. ¿Cómo estaba entre los años 60 y 70, finales de los 60 y 70, por lo que tengo entendido? Sí. ¿Cómo entre Pepín Aranda y Rafa Gálvez, el Negre. ¿Y cómo estaba en aquella época la formación? ¿Cómo eran los títulos? Bueno, ¿Cómo se hacía? La verdad es que la idea fundamental que ocupaba la escuela era la formación del profesorado, más que de los alumnos. Aunque se daban cursos a alumnos, lo que se pretendía era formar a formadores, que luego después transmitieran los conocimientos a la gente del club al que pertenecían. O sea que ya de alguna forma pretendíamos crear, pues así pasó con Navarro, con Pipona, así pasó con Montesinos, con Héctor Verdú, con Francés. Yo todos estos los conocí en cursos que íbamos a dar de perfeccionamiento, ¿no? a transmitir, eso era la idea de la escuela, antes de que yo me hiciera cargo de ella, pero bueno, yo seguí con la misma línea que había empezado, pues yo no sé si fue Daza o Pepín Aranda o los Jiménez, uno de los Jiménez, de los primeros directores de escuela. Lo que ha significado para mí la labor docente, el transmitir, que no ganábamos un duro, poníamos dinero en bolsillo, el transmitir los pocos o
o medianos conocimientos que podíamos tener a los demás. Eso ha sido lo más satisfactorio desde que empecé a enseñar en la unidad, no en la escuela, en la unidad de guías montañeros, pues eso en el 56, 57, 58. Además de tu parte deportiva y docente dentro de la montaña, también has tenido cargos administrativos, sí. Y también sé que dentro de la federación tienes el cargo de relaciones institucionales. ¿Qué ha significado eso para ti? ¿Qué cargos has tenido? ¿Qué has podido hacer por la montaña desde estos puestos? ¿O haces? Sobre todo de dar a conocer que existe una federación que defiende unos intereses que son los de utilizar el territorio para unas actividades deportivas y que somos los primeros interesados en conservar ese territorio en condiciones, que no controlamos a todo el mundo que sale a hacer esas actividades porque no todo el mundo está federado, pero que la federación tiene una importancia como correa transmisora de la educación ambiental que tanto se ha hablado en estos tiempos. Has destacado como escalador y alpinista en tus años deportivos donde hacías realizar más actividad. ¿Qué ha significado para ti la montaña? ¿Ha sido parte de tu vida? ¿Ha sido toda tu vida? ¿Qué ha significado? Pues yo me he jugado un par de matrimonios casi por culpa de la montaña, es decir, que he priorizado la montaña y la escalada sobre muchas actividades. Tal vez en algunos momentos las profesionales nunca, porque había que vivir, las profesionales nunca las he sacrificado, pero los ratos libres que son los familiares y eso he sacrificado mucho. ¿Qué me ha dado? Pues yo creo que me ha dado una razón de vida, una más de las varias que cada uno se monta para vivir intensamente, pero es así que digamos que para vivir y la montaña para vivir intensamente. Yo sigo diciendo ahora, cuando voy a trepar, ya hace unos cuantos meses desde el verano que no he salido, que yo disfruto pasando miedo, pero que sigo pasando miedo por un tubo, O sea que eso, la adrenalina, la dopamina, todas las 10 o 12 sustancias que genera el cerebro, que luego parece que te da un chute y un subidón cuando superas un paso de esos que te vas, que te estás yendo y que sales, eso es lo que te hace vivir, o sea, es decir, vivir intensamente. ¿Dónde has desarrollado tu actividad mayoritariamente? En España, en todas las comunidades, en todas las zonas, porque he escalado abierto. Te he de decir que una de las cosas que más me ha gustado ha sido abrir vías, abrir itinerarios nuevos, sobre todo, y eso me lo preguntaban no hace mucho, ¿por qué subíais a las agujas? Porque no había subido nadie ahí, seguro. Y entonces íbamos a las agujas porque era garantía de que tú eras el primero, o los primeros, éramos los primeros que subíamos allí. Yo tuve la oportunidad de escalar, porque aquí teníamos solo caliza, pues en los 55 o 56 fui a Madrid, que fui a comprarme unas botas que fabricaba el padre de Pedro Acuña. Pedro Acuña era el compañero Salvador Rivas, que se mató en el Huascarán. Coño, un valenciano, era como si hubiera aterrizado un alienígena, un valenciano comprándose botas de montaña. Porque claro, allí la idea de que Valencia era playa y llano, y aquí ni escalábamos ni montaña, se tenía un desconocimiento curioso, al menos a los niveles generales, a lo mejor a niveles federativos y demás, tampoco lo creas tú, porque yo recuerdo haber estado en la Federación Española y decirme, ¿y vosotros dónde escaláis? Decir, bueno, ¿Qué cimas? Bueno, entonces, no, te venía diciendo un poco cambiar el terreno. Entonces me fui con ellos, me dijeron, nada, tú te quedas aquí en casa a dormir y te vienes, nos vamos a Pedriza. Y toqué por primera vez el granito pedricero, con Salvador Rivas, con Paco Brasas y con Pedro Acuña, que llevábamos, y eso yo creo que la había comprado Salvador, una cuerda de seda, en la vida he vuelto a verla, que eran más resistentes que incluso las de Dralón o de Perlón o de las fibras artificiales. Era muy resistente, para que aquello aguantaba 3 días, vamos, y valía un ojo de la cara, imagínate, de seda natural, una cuerda. Pero era, bueno,
eso como anécdota. Y luego en Pamplona abrimos vías que todavía se recuerdan, están en las guías. Vías que dábamos de sexto, por ahí tengo alguna foto de cómo demonios se montaba en la reunión y decías, pero cómo coño se aguanta el primero colgado allí en la reunión. Pero bueno, allí toqué toqué granito y toqué también algo de conglomerado en las Hermanas de Codés, que no me acordaba. Las Hermanas de Codés es conglomerado. Y de allí fui y conocí a Rabadá, a Navarro. Además, para animarte, los amigos aragoneses decían, ¿tú ves las abuelas? Había unas abuelas haciendo calceta en una era. Decían, ¿tú ves las abuelas? Esas están ahí porque a ver si se cae algún escalador y se divierten, porque se aburren mucho. Bueno, y tú te colgabas. Y cuando bajabas te decían, y ahora empieza a pendulear, y penduleabas, y ahora agárrate a la higuera, y te agarrabas a una higuera y decías, hostia, como se rompa la higuera o se me vaya la otra mano, me la pego. ¿Qué edad tenías ahí? Pues ahí tendría yo 20, 21, 20 por ahí. Luego saltas a Alpes, ¿no? Bueno, ya había ido a Alpes, ¿Sí? Sí, ya había... ¿Te vas a vivir a Ginebra o...? No, bueno, eso es otra etapa ya. En la etapa de Ginebra, la verdad es que hice menos, porque con la OMT, que es con lo que estuve allí, la Organización Mundial de Turismo, yo tenía muy poco tiempo para poder salir. Pero realmente hice amistades y empezamos a salir. Y claro, con estos ya hice cosas muy serias, porque tú me preguntabas, pues la Norte de los Drus o el Bocalate. Pues yo ya había hecho la Bremba y el hielo había hecho, pero con estos hice invernales. Me he acordado ahora, las invernales porque es que con estos salías con el bocata de verdad, de fin de semana, no de fin de semana, de domingo. Llegabas allí a las 5 o las 6 de la mañana y decías, ¿está bueno? O cogemos el teleférico. Claro, te plantabas en la Huil de Midi y bajabas al glaciar, no me acuerdo cómo se llama el trozo de glaciar, el glaciar de Bosón, el glaciar de los Cósmicos, me parece que se llama. Bueno, y por allí cogías toda la pared del Tagul, que había agujas y eso, ahora no me salen los nombres. Te ha tocado vivir un momento donde tecnológicamente la escalada y el alpinismo no estaba muy desarrollado. Además, no teníamos mucho contacto con el exterior, ¿Cómo os lo hacíais para poder tener ese material o las técnicas de progresión? ¿Cómo era? ¿Cómo lo solucionáis vuestros problemas? Empezaba con los grampones de 10 puntas, el piole de madera, aún conservo el que me regaló Casín, dedicado. Las clavijas no han variado tanto, las tubulares, las flautas, las de sierra, los tornillos, eso ya existía, eso ya nos manejábamos con eso. Eso no ha variado. Realmente, fíjate, lo que ha variado en seguros de escalada en roca no ha variado en seguros de escalada en hielo. Yo no sé si hay alguna cosa que no conozco. ¿Y en roca cómo os arreglabais con roca? ¿Qué material utilizabais de progresión? Bueno, clavijas. ¿De aseguramiento? Clavijas. ¿Y empotradores? Clavijas y empotradores. ¿Aquí o en Alpes me hablas? Aquí. Aquí. Bueno, aquí empezamos con 4 o 5 tipos de clavijas, que eran las de Kerr, no, de Sant Just, perdón. Horizontales, verticales, de anilla, escarpas, pitonisas, pues 4. Esas eran todas las... mosquetones de pera, mosquetones que eran en forma de pera, rectangulares y de seguro. Ahí ya te he descrito todo el material que teníamos a nuestra disposición. Cordinos de cáñamo y cuerdas de cáñamo. Cuerdas de cáñamo, eso fue tu inicio, ¿no? ¿Cuándo entra la poliamida en acción? ¿Cuándo entra el...? Entra, bueno, dentro estaba yo en la unidad todavía, o sea que debió ser en el 58, por ahí, 57, 58, viene la primera cuerda, que, bueno, hay una anécdota muy... porque no sabíamos que dilataba tanto aquello, y unos se bajaron con ella ahí en la Valdigna, y cuando volvieron la cuerda se había subido, rapelando en espeleología, y cuando volvieron para subir con los plusis, que los hacíamos con cuerda, pues se había subido la cuerda 4 o 5 metros y hubo que ir a rescatarlos. Bueno, ese es más o menos con lo que nos manejábamos. Realmente el cambio de material
si me lo vas a preguntar o si te interesa. Cambio de material, que nosotros ya estábamos viendo, ya nos llegaba información y veíamos eso, esto, por ejemplo, es decir, esto es una copia, aunque parezca mentira, de algo como esto. Porque yo tengo... Será esto una copia de eso, ¿no? Pues puede, no, yo creo que allá habíamos visto las bombón. Yo tengo en casa una clavija con agujeros. Ah, tú dices que esto es lo que existía en Alpes, digamos. En Alpes o en Estados Unidos o en Yosemite. Y esto es lo que se copia aquí, ¿no? Aquí, es un perfil, aquí en Valencia. Un perfil, pues... Y en Alicante, vamos. Es un perfil, es un perfil. Lo que pasa es que yo tengo unas más gordas. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Eso es. Certificado poco. Curiosamente usábamos mucho en las dricillas, las drizas en los puentes de roca y los cordinos con nudo empodrados en fisuras, que es la técnica de los checos. En Chequia, en la escuela de arenisca, no dejan clavar, tienes que meter cintas con nudo y empotrarlas, y llevan el gancho de sacar los frien, el mismo gancho para empujar el nudo para adentro. ¿Qué escaladas o ascensiones han marcado de manera especial tu vida? Es difícil, muy difícil. Es muy difícil. ¿Aperturas? ¿Lo que más te gustaba eran aperturas? La apertura. ¿La que más te marcó? ¿O qué ascensión invernal? Bueno, hay una que se me ha debido grabar muchísimo, que es muy fácil, que es la Torre Cabriel, la arista que hicimos en el 56, y que íbamos Héctor Montaña y yo de cordada, y luego también venía la cordada de Tatín y Gregori, que Gregori ha muerto. Tatín vive todavía. Entonces nos hicimos la arista, y me acuerdo que hay una placa, rapelando, si la has hecho, no la has hecho. Bueno, rapelando se ve, pero la placa era lo más complicado, y luego había un diedro, una especie de diedro de chimenea, estaba hecho una mierda. Ahora está más limpio, pero entonces estaba hecho una mierda. Y me acuerdo que Héctor me dice, pasa tú primero. Y yo, que era bastante torpón, me empujaba a Héctor. Héctor se lo tengo que agradecer porque siempre me metía en los embolados. Y pasé. Y nada, no había manera, allí se me iba un agarre, se me iba otro. Y yo decía, hostia, aquí no paso. Y en eso me dice Héctor, macho, te están mirando de abajo, allá hay un mogollón de gente mirándote. Miro al puente, estaban en el puente de hierro ese que hay entre Valencia y Cuenca, y había un montón de gente allí. Coño, me salió el paso bordado, pero bordado. Y ya llegabas arriba, todos emocionados y orgullosos. Bajamos y nos fuimos corriendo a hablar con la gente que estaba allí. ¿Esa fue la primera ascensión a la Torre Cabriel? Eso fue en octubre del 56. Y cuando llegamos allí, estaba el tío Celestino, que era el alcalde pedáneo, que fue el que habló con nosotros. ¿Y qué hacían ustedes ahí? Decíamos, pues subir. ¿Y para qué coño subían ustedes ahí? Decíamos, porque no ha subido nadie. Era un diálogo difícil. Y dijimos, bueno, ¿y les ha gustado a ustedes vernos escalar? Nosotros todos emocionados todavía. Decían, no, si no lo estábamos mirando escalar, estábamos discutiendo si eran buitres o personas. Y luego, otra primera que para mí me ha impresionado mucho ha sido el Divino. El Divino fue una gran vía que abrí con Maldonado. ¿Qué vía fue? La vía Maldonado Notario, la primera que se abrió desde abajo hasta la repisa y recto. Vivaqueamos en la repisa y recto. La abrimos en 2 o 3 veces. Tardamos porque, claro, yo estaba en el Banco Atlántico y no tenía mucho tiempo para salir, y tardamos bastante tiempo en acabarla. Pero bueno, al final, la verdad es que fue una vía que, digamos, que disfrutamos abriéndola. Y luego últimamente, pues curiosamente, a pesar de que hubo una discusión, y bueno, como siempre, eso siempre ocurre de vez en cuando en la pared con el compañero de cordada, cuando abrí el espolón en el 93, el espolón central al lado de la Serpa, en la cara sur del Peñagolosa. Peñagolosa, hay que pensar que curiosamente tiene un ambiente de alta montaña, porque aunque no llega a 2000, está en 1814 metros, tú, en aquella pared, como no hay nada adelante, el aire y el viento que corre, y además había niebla y estaba medio nevando, aquello tenía un ambiente
Invernal, que no... Bueno, y esa ha sido también una de las, tal vez porque es de las últimas grandes, aunque después he abierto con Manolo Pomares en La Encantada y hemos abierto alguna otra vía, la Aguja del Contador ahí en Peñarroc, hemos abierto una... Antes, cada cumpleaños, este año no he cumplido, cada cumpleaños abríamos una vía nueva, al estilo antiguo, desde abajo y poniéndote los seguros. Si te dieran la oportunidad de volver a empezar, ¿volverías a ser montañero de la misma forma? ¿Cambiarías algo? Me queda una asignatura, siempre me ha quedado una asignatura pendiente que por circunstancias de la vida no he podido, que es las expediciones. ¿Expediciones no has podido hacer? No he podido hacer. Entonces, irme al Himalaya pues hubiera sido una ilusión. He estado en los Andes, pero no he ido en plan de alpinismo, iba en plan de viaje, igual que estaba en Yosemite, y me he asomado, o en Utah, con las agujas estas de arenisca, son impresionantes. Pero no era una expedición. La única cosa así que tengo, bueno, que tiene su encanto, porque además subimos en unas condiciones duras, fue hacer los primeros valencianos que subimos. Mira, ahora se ha muerto el compañero que subió conmigo, que ha escrito un montón de libros. Esa es otra asignatura mía pendiente, el escribir. Pero no me acuerdo ahora, ya me acordaré. Hicimos el Tucal. Una publicación muy buena en el boletín del 50 aniversario de la FEMEC, de la Federación, donde haces un relato de las... Sí, pero me gustaría seguir en los 60, pero hay que hacer una labor de Sherlock Holmes, poco menos. Empezar a averiguar quién demonios abrió esta vía, y ya hay gente, por eso hay gente que ya se ha muerto, vamos, ya no es que no has podido hablar. Eso lo comentábamos. Y la verdad es que eso es otra de las faltas, por lo que decías tú, de las faltas, no haber hablado más. Hemos hablado mucho, pero no hemos recogido los recuerdos, los conocimientos de los mayores para poderlos transmitir o recopilar. La verdad es que te he de decir una cosa, que antes nadie escribía una guía, es que no escribía ni una ficha de escalada, ni una guía. Tú te hacían un croquis, un rutómetro, y te pitaban un árbol y una casa y una piedra para hacerte un recorrido, y para hacerte una vía te decían, tú te metes por aquello, por allí te metes y ya verás un diedro y luego ya encontrarás un clavo que nos hemos dejado y pasas, y esa es toda la explicación que te daban, ¿eh? Y no pidieras más, ¿qué coño? No me jorobes tanto. Pues bueno, una de las cosas que yo creo que nos falta es recuperar nuestra historia, sobre todo de la escalada, porque los catalanes, los vascos, los madrileños la han conservado, mejor o peor, pero la han conservado. Nosotros somos una calamidad, y empiezo por culparme yo el primero. Es que no hemos comunicado, no hemos transmitido, y en los pocos casos que hay que han transmitido, han comunicado, pues bueno, son excepciones, como pasa con Soler Carnicero o con Rafa Cebrián y algún otro más que ha escrito. El Gucci escribió sus vivencias, que dices, ¿te gustará o no? Pero eran sus vivencias y yo lo he leído y me ha gustado algunas cosas. Por ejemplo, lo de los esflares de Quatretondeta, ya estuvimos en el año 56. ¿Qué diferencia encuentras entre los jóvenes de hoy a la hora de entender, o de qué forma entienden la montaña, y cómo la entendíais vosotros desde una forma de vista de vuestra juventud, la que tocó vivir? En cuanto a los cambios, ha habido una cosa fundamental, es decir, ha bajado el riesgo y ha subido la dificultad. Esto en general. Yo recuerdo haber llegado al refugio Vivac de la cara norte del Segui, de Chamonix, que entrabas escalando, yo creo que es el Grepón, sí. Bueno, no me acuerdo dónde está colgado el refugio. Y íbamos con una sartén colgada en la mochila, porque llevábamos patatas, aceite y ajo machacado con vinagre en otra botellica. Y llegamos allí, estaban los japoneses y los franceses. Yo no había visto en la vida, bueno, ninguno de nosotros, comida liofilizada. Ellos ponían agua y echaban los polvos aquellos y les salía... ¿Qué año era aquí? Eso era el 60 y... debía ser el 61, 62, por ahí debía andar. ¿Había mucha diferencia entre
España y el resto de países por los... Hombre, yo recuerdo, esta no es una anécdota que yo he vivido, me la han contado. La gente de la unidad fue al Mont Blanc y llegaron a Chamonix con todo el material nuevo, impecable que les habían mandado de Madrid, donde nuevo, impecable venía del ejército, pero bueno, crampones, piolet, iban todos orgullosos de ahí. Y llegaron y iban a subir, no sé si en el refugio de Bosons que comentabais antes, Bosons no, sí, Bosons, el refugio de Bosons, allí o abajo, y estos iban luciendo con su chaquetilla de lona, ¿no? Y bávaros, y todos los guías y la gente así de montaña de verdad mirando, y estos se hinchaban, y de repente uno le dice al otro, ven, ven, prehistorique. ¿Y qué consejos le darías tú a los jóvenes? Yo les diría a la gente joven que vivan el territorio, no se apropien, no usen el territorio, lo vivan. Si no es lo mismo usar el territorio, el terreno, el monte, no es lo mismo usar el monte que vivir el monte. Yo me doy cuenta que hay rincones ahora de sitios que he pasado 1000 veces y que no he disfrutado, no lo he visto. Ahora paso y de repente lo vuelvo, no es que lo redescubra, es que lo descubro. ¿Qué es lo que te ha arrebatado la montaña y qué es lo que te ha dado la montaña? Si pudiésemos hacer... Vida familiar. Te ha arrebatado. Vida familiar, vida profesional no, vida familiar. Me ha arrebatado eso y me ha dado el sentimiento, la conciencia de la vida, es decir, cómo se siente la vida, cómo te das cuenta que cada minuto que pasa, cómo te das cuenta que estás deprestado, porque yo he tenido muchas ocasiones de quedarme en el sitio y se ha quedado un compañero y yo no me he quedado. Y entonces te das cuenta del valor que tiene el vivir y te das cuenta cuando pierdes un rato que no estás haciendo algo que verdaderamente lo disfrutas, estás perdiendo horas de vida. No me acuerdo quién decía que aburrirse es besar la muerte. Entonces, pues desde el punto de vista intelectual, yo te diría que lo que me ha dado el monte son una forma de vida y una intensidad de vida. ¿En qué crees que ha cambiado, en qué ha cambiado la forma de entender la montaña? ¿Para mejor, para peor? ¿Hay cosas positivas, cosas negativas? Yo creo que toda evolución es interesante, es decir, antes corríamos 4 gatos, luego volvimos a correr con los objetores, por ejemplo. Ahora se ha vuelto a hacer una disciplina deportiva de correr. Antes hacíamos de 2 en la hora de la comida después de bajar de escalar. Ahora se hace una competición de boulder, que en definitiva es lo mismo. Pero bueno, se ha perfeccionado, se ha mejorado. Es decir, en técnica de materiales se ha mejorado mucho. Ahora estamos en una época de competición. Ahora están las competiciones de velocidad en escalada, de velocidad del kilómetro vertical, de carreras por montaña, de boulder. Empiezas a leerte la lista de competiciones y dices, uy, no paro. Entonces, estamos justo en una época de competición y habría que pegar un pequeño giro. Es bueno la competición, eso siempre mejora, bien hecha. Es decir, el saber hacer siempre es bueno, pero habría que pegar un pequeño giro y decir, coño, no solamente vayáis a competir, ir a vivir, lo que te he dicho antes, ir a vivir también un poco el monte o las experiencias de una pared o de una escalada, incluso el riesgo. Lo digo entre paréntesis, porque no voy a recomendar yo a la gente que viva el riesgo, aunque en verdad merece la pena, pero se disfruta. Pero bueno, vivir el monte, eso es lo que yo matizaría. Por lo que he estado oyendo, sigues en activo. ¿A qué nivel estás en activo? Bueno, estoy en activo, digamos, sigo disfrutando, sigo saliendo al monte, sigo escalando lo que puedo. Yo, mira, siempre digo una cosa. Antes pensaba que se podía escalar lo que quisiera, como quisiera, cuando quisiera y con quien quisiera. Y ahora sé que puedo escalar lo que pueda, como pueda, con quien pueda y cuando pueda. Pues, esa ha cambiado mi filosofía de una parte a otra. Pero
sigo haciendo, sigo. Ahora estoy otra vez en el tercero o el cuarto, porque como tengo un problema de colon que me tiene que hacer una revisión, pues he estado unos cuantos meses desde verano que estuve en Picos de Europa sin hacer nada. Pues ahora empezaré otra vez con cuarto, tercero, cuarto, quinto. Bueno, no pasa nada, se disfruta, se disfruta. Ha sido como siempre un placer conversar contigo, más que entrevistarte, ha sido una conversación muy fluida y me has provocado una envidia brutal, porque era una época donde cualquier línea era posible de encontrar para subir a cualquier cima, y de alguna manera también desde aquí pues agradecerte pues todo lo que has hecho por la escalada, porque nos has abierto la visión de zonas de escalada en toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos para la próxima antropoentrevista y recuerda, ayúdanos a hacer más seguras las montañas.